En medio de la comida familiar, mi padre presentó de golpe a una hija que nadie conocía. En ese instante, yo, Lucía, la hija menor, sentí que todo lo que me pertenecía se me escapaba de las manos. ¿Quién estaba realmente detrás de los cambios en herencias y beneficios financieros? ¿Y por qué de pronto todos parecían darle la espalda a mi voz? ¿Qué harías tú si un día, en tu propia casa, alguien apareciera y de inmediato fuera llamado la heredera oficial? Comparte tus pensamientos en los comentarios. El patio de la casa todavía olía a paella recién servida, cuando Teresa abrió la puerta de hierro y entró acompañada de una joven que ninguno de nosotros esperaba. Era domingo, la mesa estaba dispuesta con vino, pan y el calor de un almuerzo familiar de toda la vida. Pero aquel día el aire se cortó de golpe, como si el tañido de las campanas lejanas hubiese caído dentro del patio para helarnos a todos. La muchacha avanzó con paso firme, cabello oscuro y ojos que brillaban de una forma inquietante. Y entonces mi padre, Alfonso, con la voz quebrada pero solemne, soltó la frase que lo cambió todo. «Os presento a Marina, es mi hija». Sentí como la cuchara se me resbalaba de la mano y caía contra el plato, salpicando el arroz. Durante un instante no entendí nada. La miré, después miré a Teresa, que mantenía una calma calculada, como si hubiese ensayado aquella entrada teatral durante semanas. Beatriz, mi hermana de sangre, me lanzó una mirada fría, entre juicio y complicidad con Teresa, y Marina, con un gesto medido, desplegó un papel sobre la mesa, un documento de reconocimiento firmado con la rúbrica de mi padre. Todo tan preparado, tan definitivo, que apenas podía respirar. Me vino a la memoria la frase que mi padre nos repetía desde niñas. Las hermanas deben confiar la una en la otra. Aquella frase sonaba ahora como una burla cruel, porque ni siquiera me habían dado tiempo de procesar la existencia de una nueva hermana y ya estaban tendiendo una red para dejarme fuera. Marina sonrió con dulzura impostada y dijo que deseaba integrarse en lo que le correspondía. La palabra corresponder retumbó en mi cabeza. Era evidente que no se trataba solo de lazos de sangre, sino de cuentas, seguros, ahorros, todo lo que durante años habíamos construido como familia. Beatriz tomó la palabra enseguida. Con esa voz suya que siempre suena más fuerte de lo necesario, apoyó la llegada de Marina y añadió: «Lo justo sería que reorganizáramos el fondo familiar, que cada cual tenga su parte de acuerdo con la nueva situación». Nadie le pidió su opinión, pero ya estaba trazando un mapa de reparto en el que yo quedaba arrinconada. Los ojos de Teresa brillaban satisfechos. Había conseguido lo que quería, legitimar a su hija como centro del futuro de la familia. Mi padre apenas levantaba la vista del mantel, y cada vez que intentaba decir algo, se le quebraba la voz. Yo sentí cómo me miraban, como si fuese la única que se resistía a aceptar esa nueva verdad. Marina, con un tono suave pero firme, deslizó la frase que me partió por dentro. No se trata de excluir a nadie, sino de redistribuir de manera más adecuada lo que pertenece a todos. Y en esa frase, que pretendía sonar inocente, se escondía la daga. Yo pasaba a ser el obstáculo, la que podía ser tildada de egoísta si me oponía. Cada gesto estaba calculado para mostrarla a ella como la hija razonable y a mí como la hermana celosa. Me mordí la lengua. Sabía que cualquier palabra mía podía volverse en mi contra. Teresa acariciaba la mano de Marina como reafirmando su papel de madre protectora. Beatriz asentía como si hubiera esperado este momento toda la vida, y yo solo podía tragar saliva y obligarme a grabar cada detalle en mi memoria. Tenía que mantener la calma, aunque por dentro hervía. Cuando el almuerzo terminó, ayudé a recoger los platos como si nada pasara. Me refugié en mi habitación, con el corazón latiendo en la garganta. Encendí el ordenador, casi sin pensar, y revisé el correo de mi padre, al que tenía acceso porque a menudo me pedía que lo ayudara con cosas administrativas. Y allí estaba,
un mensaje marcado como borrador de modificación de beneficiaria. Abrí el documento adjunto con las manos temblorosas. No decía cifras exactas, pero en el encabezado se leía claro: propuesta de ajuste de beneficiaria de póliza de seguro y cuentas vinculadas. No era una sospecha, estaban moviendo piezas para dejarme al margen y colocar a Marina en el centro del tablero. Me quedé mirando la pantalla, el reflejo de mis ojos empañados sobre el cristal. Aquella era la primera prueba tangible de que la llegada de Marina no era solo un asunto sentimental, sino una maniobra calculada para cambiarlo todo. Cerré el portátil con un golpe seco. Sabía que este era apenas el comienzo y que, si quería defender mi lugar en la familia, tendría que reunir valor y pruebas. En ese silencio nocturno, con las campanas aún resonando en la distancia, sentí que la historia de mi vida estaba a punto de partirse en dos, antes y después de Marina. Encendí la lámpara del salón, luz amarilla, quieta. La casa olía a madera vieja y a café frío. Me quedé en el umbral sin hacer ruido. Desde allí veía el perfil de mi padre, Alfonso, hundido en el sofá, y a Teresa sentada al borde, inclinada hacia él. Hablaban bajo, con una calma tensa. «Solo es una gestión», susurró Teresa. «El gestor ya tiene la cita. Firmamos el poder notarial y avanzamos con la póliza». Poder. La palabra me pinchó por dentro. El asunto del correo que había visto por la tarde volvió como un fogonazo. Borrador de modificación de beneficiaria. Saqué mi libreta y el bolígrafo pegada a la pared. «No sé si es el momento», dijo mi padre. «Todo ha pasado muy rápido. No quiero líos». «Los líos se evitan dejando todo ordenado», replicó Teresa. «El banco prefiere que vayas acompañado. Y ya que Marina está aquí, lo lógico es que conste como beneficiaria. Es una formalidad. Escribí: beneficiaria, gestor, poder notarial, póliza. Debajo, la fecha. Teresa siguió exacta. El viernes a las 10:15, con Luis. Solo tu DNI. Si te animas, dejamos el cambio de beneficiaria preparado y no volvemos la semana que viene. Antes de la fiesta queda todo resuelto». Mi padre frotó el pulgar contra el reposabrazos, gesto de rendición lenta. «¿Y Lucía?», murmuró. «No quiero que se sienta desplazada». «Lucía entiende», dijo Teresa. «Y si no entiende ahora, entenderá. Es lo mejor para todos. Ya veremos cómo comunicamos los cambios cuando estén hechos, sin dramas. Cuando estén hechos». Anoté en mayúsculas. Viernes, 10:15, Luis, gestor. Las notas no eran un refugio, eran una salida. «No quiero precipitarme», insistió él. «No es precipitarse», templó ella. «Es ordenar. Cambiar beneficiaria antes de la fiesta nos quita un peso. Luego celebramos y descansamos. Cambiar beneficiaria antes de la fiesta. 5 palabras, la cuerda que necesitaba. Las repetí por dentro para que no se me escaparan. Al lado escribí: urgencia, ventana, coartada social. Convertían un giro profundo en un trámite amable. «Además, yo hablo con el gestor», añadió Teresa. «Marina puede acompañarnos. Un poder general evitará vueltas. Con la póliza te quedas tranquilo». Imaginé el folio y la firma temblorosa de mi padre. Quise entrar y decir que no. No lo hice. Ana, mi amiga abogada, repite: primero observa, luego documenta, al final actúa. La conversación se fue apagando. Teresa bajó la luz. Retrocedí y crucé el pasillo. En mi cuarto reescribí las notas. Poder notarial, general, cita banco, BIE 10:15, Luis, póliza, cambio beneficiaria antes de la fiesta. Tomé una foto y la guardé en una carpeta neutra. Abrí el portátil. Asunto a Ana. Consulta urgente. Poder beneficiaria. En el cuerpo, solo hechos. Fecha, hora, nombres. Adjunté la foto, pedí llamada a primera hora. No añadí adjetivos. Los adjetivos debilitan las pruebas. Cerré el ordenador. Me senté en el borde de la cama y repasé la estrategia. Durante la Semana Santa seguiría las migas. Horario del banco, nombre del gestor,
Solicitud por escrito de que no se ejecute ningún cambio sin verificar capacidad y voluntad de Alfonso. Pediría constancia de todo. Notificación cuando se presentara un poder. Confirmación escrita de cualquier intento de modificar la póliza. Si hacía falta, iría a la sucursal a primera hora. Me temblaron las manos y respiré despacio. No iba a pelear a gritos, iba a pelear con fechas, correos y sellos. A falta de justicia rápida, tendría paciencia fría. Antes de apagar, releí mi libreta. Subrayé 3 palabras para no perderme: poder, beneficiaria, gestor. Luego escribí al margen: no más decisiones sin nombrarlas. Apagué la luz. El cuarto quedó en penumbra. Mientras el silencio ocupaba la casa, me prometí seguir cada rastro hasta poder contar la historia en voz alta. La próxima semana empezaba la Semana Santa. Para muchos, descanso. Para mí, el calendario donde dejar huella de cada paso. La Semana Santa llegó como siempre. Tambores que retumban en el estómago, incienso que dibuja nubes bajas, velas que vuelven doradas las piedras de Ávila. Caminábamos hacia la plaza cuando Teresa tomó a Marina del codo y la acercó a mi padre. Alfonso la dejó colgarse de su brazo como si ese gesto hubiera estado ahí toda la vida. Un vecino, con voz de misa, murmuró: «Míralos, qué familia. Ya está reconocida, ¿no? La hija oficial». Sentí un vacío frío, un lugar sin nombre entre ellos y yo. Repetí para mis adentros la palabra que me atormentaba desde anoche: beneficiaria. Como un latido seco. Pasaron 2 cofradías, capirotes morados y negros. En la esquina de la farmacia, Isabel, la vecina que todo lo sabe, se acercó con su sonrisa de domingo. Acarició la mejilla de Marina con afecto rápido y dijo que era un bálsamo verla tan pendiente de los asuntos de Alfonso. Una muchacha diligente con los papeles, qué alivio para Teresa, añadió, mirándome como quien ofrece una explicación que debería tranquilizar. Diligente con los papeles, otra campanada dentro de mi cabeza. Respondí con cortesía, pero tomé nota mental. Marina agradeció con modestia aprendida, ojos bajos, voz templada. Yo di un paso atrás para respirar. Nos paramos frente al kiosco de la plaza. Ramiro, mi primo segundo, apareció con un cucurucho de almendras garrapiñadas. Es de esos hombres que hablan como si nadie los oyera. Ayer me crucé con Teresa y la chica en la caja rural. Soltó con naturalidad. Iban con prisa, les dije que el gestor Luis es majo cuando tiene café. Teresa, que había oído, rió por compromiso y desvió el tema hacia la procesión de la tarde. No pude evitarlo. El dato encajaba con el horario que había casado anoche. Caja rural, gestor Luis. Una cita previa al cambiar beneficiaria antes de la fiesta. Pedí permiso para comprar agua. Me alejé sin ruido hasta la fachada verde de la sucursal de la Caja Rural, a media cuadra de la plaza. Desde fuera, a través del cristal, vi el tablón de anuncios junto a la puerta interior, un póster impreso con cuadrículas y nombres de gestores. Me quedé mirando como quien lee una oración. Citas con gestores. Viernes 10:15. Luis R. Atención pólizas y cuentas vinculadas. Mi pulso dio un salto. Era el mismo horario que anoté en la libreta, el que Teresa recitó en voz baja en el salón. No tenía dudas, el camino estaba trazado y mi nombre no figuraba en ninguna parte. Esperé a que un matrimonio saliera. Entré 2 pasos, fingiendo consultar los folletos de hipotecas, y clavé la vista en el tablón. El vigilante me sonrió con cortesía distraída. Aproveché el ángulo, saqué el móvil y fotografié el póster. 1, 2 tomas por si el reflejo estropeaba la letra. El cristal devolvió mi cara y un trozo de cielo. Me guardé el teléfono como quien esconde un fósil. Tomé además una tarjeta de la sucursal, Caja Rural de Ávila, Plaza del Mercado, 7. Gestores, Luis R., Marta S. No necesitaba más. Tenía fecha, hora, nombre y lugar. La geografía exacta de una decisión que querían llamar trámite. Volví a la plaza con una calma que no sentía.
Alfonso y Marina hablaban con un sacerdote que los felicitaba por la nueva etapa. Teresa me lanzó una mirada cortante que preguntaba dónde había estado. Respondí con un gesto neutro hacia el kiosco del agua. Isabel seguía allí, contando anécdotas. Beatriz apareció de la nada con su perfume de mando. «No te pierdas, Lucía», dijo en voz baja, como si cuidara de mí. No contesté. Observé a Marina inclinarse hacia mi padre para acomodarle la bufanda, un gesto de hija que a otros les parecería tierno. A mí, coreografía. Nos sentamos en una terraza estrecha, sillas de metal, sol oblicuo. Pedí un café cortado y abrí el cuaderno sobre las rodillas. Escribí sin mirar a nadie. Caja Rural, Plaza del Mercado, 7. Póster, citas gestores, viernes 10-15. Luis R. Pólizas y cuentas vinculadas. Debajo subrayé la palabra beneficiaria hasta casi romper el papel. Ramiro, aún con las almendras, me guiñó como quien comparte un secreto sin importancia. A Luis hay que pillarlo con buen humor, dijo. Yo asentí como si habláramos de fútbol. Mientras la banda atravesaba la calle con un Cristo a hombros, me quité los auriculares del bolsillo y fingí escuchar música. En realidad, abrí el blog de notas del móvil y escribí una lista para Ana. Solicitar por escrito que cualquier cambio de beneficiaria quede en suspenso hasta confirmar capacidad y voluntad de Alfonso. Preguntar si se ha iniciado un poder notarial general o específico. Pedir copia de cualquier solicitud ya presentada. Registrar el nombre del gestor y la referencia de la cita. Advertir posible influencia indebida. Al final, añadí: ¿se puede activar una revisión reforzada por conflicto familiar? El café sabía a control. Mandé a mi correo una copia de la foto del póster y otra de la tarjeta de la sucursal con asunto neutro. Recordatorio cita. Cerré el cuaderno y levanté la vista. Marina sonreía a dos vecinas con esa mezcla de timidez y dominio que desarma. Alfonso parecía más ligero. A su lado, yo era la sombra que toma apuntes. No me importó. A veces, para no desaparecer, hay que aceptar el papel de sombra con ojos. Cuando la procesión se perdió por la calle estrecha, me acerqué a mi padre y le ofrecí una botella de agua. La tomó agradecido. «Qué bonita está la ciudad hoy», dijo. Le respondí que sí, que la piedra siempre parece nueva con las velas. No añadí nada. Había entendido que mis palabras, si salían a destiempo, se convertirían en ruido. Mis pruebas, en cambio, pedían silencio. Al volver a casa, redacté un mensaje breve para Ana. Confirmo foto de póster en Caja Rural. Viernes 10-15, gestor Luis, pólizas y cuentas vinculadas. Mañana preparo preguntas. ¿Nos vemos después de comer? Lo envié y me quedé mirando la pantalla hasta escuchar el doble clic de recibido. Cerré el móvil. Afuera, las campanas volvieron a tocar. Decidí que, a partir de ahora, cada tañido marcaría un paso. Menos conjeturas, más constancias y, sobre todo, ni una frase sin fecha al lado. El café de la esquina olía a tostadas viejas y a café recalentado. Me senté en una mesa contra la pared, con el portátil abierto y el cuaderno al lado. Tenía las manos frías, aunque el local estaba tibio. Tomé aire, marqué el número del servicio de atención de la Caja Rural y repasé en mi cabeza las frases clave que había preparado. Poder notarial, cambio de beneficiaria, constancia por escrito. Tenía que sonar firme, aunque por dentro temblara. «Caja Rural, buenos días», contestó una voz neutra. Tragué saliva. «Buenos días, llamo para confirmar si existe una cita vinculada a la póliza de mi padre, Alfonso R., con el gestor Luis R., el viernes a las 10:15. Hubo un silencio corto. Teclas golpeadas. «Sí, señora. La cita figura en sistema. ¿Desea más información?» Mis dedos se apretaron contra el bolígrafo. «Necesito constancia escrita de cualquier gestión relacionada con poderes o beneficiarios». «Eso requiere autorización del titular», respondió la empleada.
puedo enviar un acuse de recibo de que la solicitud de cambio de beneficiario está en curso, sin datos económicos, solo como confirmación. Asentí sola en mi mesa. Eso es lo que necesito. Colgué y de inmediato marqué a Ana, mi amiga abogada. Ella contestó con su tono firme: «Cuéntame». He confirmado que existe la cita. La sucursal admite que hay una solicitud de cambio de beneficiaria en curso. Van a mandarme un acuse de recibo. Ana tomó nota en voz alta. Perfecto. En cuanto lo recibas, guárdalo con fecha y hora. No borres el correo original. Pide también que cualquier constancia de poder notarial se entregue por duplicado. Y anota: cuenta puente. Me incliné hacia la mesa. ¿Cuenta puente? Sí, explicó. Es un recurso que usan para desviar fondos mientras se formaliza el cambio. Si en el correo o en un documento mencionan cuenta puente, sabremos que intentan consolidar a Marina como beneficiaria real antes del notario. Me quedé helada. Miré el reloj. Apenas pasaban las 11. Abrí el correo electrónico y allí estaba, un nuevo mensaje con asunto Acknowledgement Solicitud. Lo abrí. El texto era breve, sin cifras. Confirmamos recepción de instrucción preliminar para actualización de beneficiario en póliza vinculada. Gestor responsable, Luis R. Fecha, viernes 7/10/15. Constancia generada en sistema. Cerré los ojos un instante. No eran sospechas, era una ruta oficial en marcha. Tomé una captura de pantalla, la reenvié a Ana con un breve recibido. Ella contestó de inmediato: este acuse es oro, es la primera huella legal. Ahora todo lo que hagan queda bajo lupa. Pedí un café. Mientras llegaba, dibujé en mi libreta una lista bajo el título Checklist. 1. Acuse de recibo, ya guardado. 2. Nota simple del registro, hecha. 3. Constancia de poder notarial. 4. Cita con Ana presencial. 5. Informe médico de Alfonso para probar vulnerabilidad. Respiré hondo, intenté relajar la mano. Afuera, las campanas del convento marcaron el mediodía. Encendí el portátil de nuevo y abrí un documento en blanco. Escribí: cada paso deja rastro. No hablar de más, no mostrar cartas aún. El café llegó. El camarero, sin querer, dejó la taza un poco torcida y el líquido manchó la servilleta. La guardé en mi bolso con la fecha del recibo, como otra constancia absurda pero necesaria, que había estado allí, que todo esto era real. El móvil vibró. Una notificación de Instagram. Abrí sin pensar. Era Beatriz, con una foto del patio familiar y un texto en cursiva. Cuando todo está en orden, el futuro se ve claro. Me quedé helada. No era solo una frase bonita, era un aviso, una forma de decirme que ellos iban por delante. Cerré la aplicación. Escribí a Ana: necesitamos movernos antes del viernes. No hay tiempo que perder. Sabía que la Semana Santa no sería descanso. Sería la semana de las pruebas. El día de Reyes amaneció frío y luminoso. En el patio, las cintas de los regalos crujían como papel de seda bajo las manos de los niños. El roscón esperaba en la mesa con su corona de cartón, y el azúcar glass caía como una nevada mínima sobre la crema. Me moví despacio entre las sillas, saludé, serví agua, observé. Era un día para sonreír, pero yo miraba los ojos, los de Teresa, afilados, los de Beatriz, seguros de su guión, los de Marina, húmedos a voluntad, los de mi padre, cansados. En el bolsillo el móvil vibraba con un peso invisible. El correo del banco con el acknowledgement seguía anclado arriba, como un alfiler que sujetara la tela de la realidad. Antes de que cortemos el roscón, anunció Beatriz, dando 2 golpes suaves con la cucharilla en su taza. Quiero hacer algo bonito. Este año hay familia ampliada. Y cuando llegan nuevas responsabilidades, también llegan nuevos comienzos. Todos la miraron. Sacó de su bolso un sobre marfil y lo sostuvo a la altura del pecho, como si oficiara. Sonrió a Marina. Para ti, dijo. Es un fondo de inicio.
Nada ostentoso, lo justo para que des tus primeros pasos aquí, sin preocupaciones. Todos lo vemos sensato. Marina no se hizo de rogar. Tomó el sobre, lo giró con dedos temblorosos de teatro y dijo gracias en un susurro perfecto. Teresa aplaudió sin ruido, satisfecho de porcelana. Alfonso desvió la mirada hacia el naranjo del patio, como si allí hubiera un pájaro que llamara su atención. Javier me miró de reojo, incómodo. Ramiro, con una copa en la mano, asentía al compás del aire. Los comienzos son importantes, añadió Beatriz, y más cuando la familia se ordena. Ya sabéis, claridad, previsión, eso da paz. Teresa completó la frase con una sonrisa. Y evita malentendidos. Yo sentí que la palabra orden me apretaba el cuello. Ordenar para ellos significaba mover fichas mientras los demás aplauden. Bebí un sorbo de agua. Noté el sabor a metal del grifo en la lengua, una forma de estar aquí sin estar del todo. Ramiro, a quien el silencio siempre le pesa, se inclinó sobre la mesa y dijo como quien comenta el tiempo. Y cuando cambien la beneficiaria, todo va más rápido. Se libera y ya. Mejor antes de que acabe la fiesta. La frase cayó con naturalidad, sin maldad explícita, pero con la violencia exacta de una piedra arrojada al estanque. Algunos fingieron no oír. Yo vi a Teresa limpiar una miguita invisible del mantel. Marina guardó el sobre dentro de su bolso con cuidado de joyero. «Vamos a cortar, que se enfría», apremió Beatriz, y tomó el cuchillo como si tuviera el derecho de primogénita sobre todas las decisiones. A mi padre le pasó la primera porción, a Teresa la segunda, a Marina la tercera. A mí, una cuarta que parecía caer de la mesa por inercia. Repartimos también las figuritas. Un niño se atascó con el haba, risas, fotos, más azúcar. Yo casi no probé bocado. Sentía que masticar me robaría el aire que necesitaba para sostenerme derecha. Pensaba en el correo. Confirmamos recepción de instrucción preliminar para actualización de beneficiario. Pensaba en el viernes a las 10:15. Pensaba en mi nombre, ausente. Cuando las copas miraron al sol por primera vez, alguien propuso un brindis. Me adelanté medio paso. Saqué la voz de donde no tiembla. Yo también quiero decir algo. Beatriz enarcó una ceja. Teresa apoyó la mejilla en la mano, con gesto de teatro cansado. Marina sonrió, alerta. «Me alegra que hablemos de orden», dije. «Yo también creo en el orden. Por eso, a partir de hoy, cualquier poder o cambio de beneficiario que afecte a mi padre se revisará por la vía legal. Ya he solicitado constancia por escrito de cada paso. Nada se tramitará sin verificar su capacidad y su voluntad expresa. Prefiero que quede claro ahora, sin dramatismos. No alcé la voz. No necesitaba. El patio escuchó. Javier bajó la vista y apretó los labios, conteniendo un gesto de alivio. Ramiro se sirvió otra copa, aunque el vaso estaba casi lleno. Teresa mantuvo una sonrisa pura que no tocó los ojos. Beatriz chasqueó la lengua. «Lucía, Lucía», dijo con condescendencia, «nadie está contra ti, solo buscamos lo mejor para todos». «Eso es precisamente lo que yo busco», respondí. «Lo mejor que resiste cuando se apagan las luces, papeles claros, firmas en su sitio, tiempos limpios y respeto». Marina acarició el sobre en su bolso como quien calma a un animal pequeño. Mi padre, por fin, me miró. «Hagamos las cosas bien», murmuró. «Sin prisas». «Sin prisas», repitió Teresa, dulce. «Claro». El resto de la tarde se disolvió en fotos, migas y café. Yo recogí platos, llevé tazas a la cocina, lavé con agua tibia para que las manos dejaran de temblar. Cuando pasé por el pasillo del despacho de mi padre, vi que la puerta estaba entreabierta. Adentro, la lámpara de pie encendida dejaba un cono de luz sobre la mesa. No entré. Me quedé en el umbral, como quien observa un cuadro. El murmullo del patio llegaba amortiguado. Entonces lo vi. Sobre la bandeja de la impresora, un folio recién salido, con el borde aún curvado.
Me acerqué un paso. En la cabecera, en negrita, leí Poder General. Debajo, líneas de relleno. Otorgante, Alfonso R. Más abajo, apoderada, Teresa L. Y en un renglón adicional, sustituta, Marina R. Olía a tóner caliente y a tinta definitiva. El corazón me golpeó la garganta. Saqué el móvil, enfoqué en silencio. Una foto, otra por si el pulso. Amplié para que se leyera la fecha en el pie de página. Toqué compartir y me lo envié a mí misma con asunto neutro. Nota personal. Tomé aire. Abrí la AP de notas y escribí. Foto tomada 1842. Despacho, impresora, borrador, Poder General. Entonces escuché pasos. Guardé el papel exactamente como estaba. Apagué la linterna del móvil y di un paso atrás. Teresa cruzó el pasillo con un plato en la mano y sonrió sin dientes. ¿Todo bien?, preguntó. Sí, dije. Solo buscaba servilletas. Salí al patio con el corazón en alto y la cara tranquila. El sol empezaba a bajar. Beatriz reía con alguien por el móvil. Marina sostenía una taza con ambas manos. Mi padre hablaba con Javier de cualquier cosa que no doliera. Y yo, con la foto en el bolsillo y la hora escrita, supe que el juego había cambiado de página. Entré al salón con el sobre en la mano como si fuera una brújula. Afuera, la tarde caía sin calor. La luz atravesaba las cortinas y volvía pálida la madera. Mi padre, Alfonso, estaba sentado en su sillón de siempre. Teresa, a su lado, sostenía una taza de té con una serenidad que me pareció ensayada. Dejé el sobre la mesa baja, junto al cenicero vacío. Necesito que lo hablemos ahora, dije, sin rodeos. Abrí el sobre. Primero, la impresión del correo del banco con el acknowledgement, luego, la foto del borrador que había encontrado en la impresora. Poder General. Deslicé los papeles hacia él con los dedos planos, como se entrega una prueba al juez. ¿Firmaste un Poder General, papá?, pregunté sin levantar la voz. Teresa respiró hondo y entró por la rendija con una sonrisa didáctica. Lucía, no dramatices, es solo para evitar líos. Tu padre no puede estar resolviendo papeleos cada semana. Un poder facilita las cosas. Y lo del seguro, actualizar la beneficiaria es un paso lógico. No te he preguntado a ti, respondí mirándola solo un segundo. Papá. Él pasó la yema del dedo por el borde del papel como si leyera con la piel. Tardó en hablar. No lo he firmado aún, dijo, pero su voz tenía una pequeña grieta. He firmado un borrador en la notaría para ir adelantando. Luis, el gestor, nos dijo que era práctico. Y, sí, pedí que prepararan el cambio de beneficiaria de la póliza para Marina. ¿Y el dinero?, insistí. ¿Las cuentas comunes? ¿La pequeña participación en la tienda del barrio? Alfonso apretó los labios, luego asintió despacio. La idea era mover la liquidez a una cuenta puente, temporal, y dejar instrucciones para transferir mis participaciones a Marina cuando me jubile. Así, todo quedaría en orden, dijo la palabra con esfuerzo. No quiero que os peleéis cuando yo no esté. Teresa apoyó la mano en su antebrazo. Nadie te quita nada, Lucía, es reorganizar. Marina acaba de llegar, es lo justo. Tú siempre has sido sensata, lo entenderás. Sentí que me faltaba aire. Miré los papeles, tan limpios, tan razonables en apariencia, y tuve la imagen nítida de mí misma borrándose de unos renglones. No había gritos ni puñetazos, solo un tránsito ordenado donde yo, sin escándalo, perdía sitio. Lo justo, orden, práctico, palabras suaves que raspan. En estos papeles, dije, tocando el encabezado con la uña, acabo de desaparecer. Sobre el papel he perdido todo. Alfonso pestañeó, herido. No es contra ti, hija. Marina no tuvo nada. Yo la fallé. Quiero reparar. Reparar no es sustituir, contesté. Reparar es sumar sin borrar. Y cualquier decisión así requiere que estés en plena capacidad, informado y sin prisa. Teresa inclinó la cabeza
con un tono de profesora que corrige sin mancharse. Por eso mismo hay gestor, notario y poder, para no depender de los caprichos del ánimo. Mañana podría dolerte una muela y el banco no espera. ¿Y por qué hay prisa entonces?, pregunté. ¿Por qué es antes de la fiesta? ¿Por qué una cuenta puente ya? Ella sonrió apenas. Porque la vida no se detiene. No respondí. Saqué del bolso mi libreta. Escribí. Reconoce borrador poder, cambio beneficiaria, cuenta puente, participaciones tienda. Guardé el bolígrafo. Miré a mi padre, no a Teresa. Papá, necesitamos parar esto hasta revisar con calma. Si no, pediré que se suspenda cualquier trámite. Tengo derecho a pedir transparencia. Él bajó la mirada. Luego, como si soltara un peso que llevaba en el pecho, habló sin truco. Quería dejar a Marina casi todo lo líquido. A ti y a Beatriz, lo demás por ley. No pensé que sonara tan feo al decirlo. No quería hacerte daño. La confesión quedó flotando. No era un golpe, era un silencio con forma. Cerré los ojos un segundo. Al abrirlos, me descubrí más firme de lo que esperaba. Gracias por decirlo, contesté. Ahora yo también seré clara. Guardé los papeles, uno a uno, en el sobre. Sentí entonces el zumbido del viejo frigorífico, las motas de polvo en la luz, la textura áspera del sobre contra mis dedos. Nadie habló durante unos segundos. Teresa carraspeó. Se levantó y dijo que iba a por más té. La seguí con la vista. Cruzó el pasillo hacia la cocina y desapareció. No sé por qué miré entonces la mesita auxiliar junto a la puerta. Había un archivador gris entreabierto con citas médicas. Me acerqué 2 pasos. La primera hoja, grapada, decía: procedimiento ambulatorio, sedación ligera. Debajo, la fecha. Viernes, 10:30, el mismo viernes. La misma mañana de la cita con el gestor a las 10:15 y del borrador en notaría. Noté el pulso en las sienes. Tomé el papel con cuidado. En letra menuda. Ayuno, acudir acompañado, posible somnolencia posterior. Lo giré, el membrete del hospital y un sello. Lo sostuve frente a la ventana como si la luz pudiera desmentirlo. ¿Esto es para este viernes?, pregunté sin levantar la voz. Alfonso parpadeó, sorprendido, como si hubiera olvidado su propia agenda. Sí, es algo menor, me dijo el médico que no era nada. Un rato y ya. Guardé la respiración. En mi cabeza 2 horarios se montaron como láminas. 10:15 gestor, 10:30 sedación. Un poder práctico, un cambio de beneficiaria lógico, una cuenta puente lista. Y mi padre con la voluntad nublada por una vía. Entonces, dije con calma, no puedes firmar nada ese día. Teresa volvió con la bandeja antes de que él respondiera. Sonreía con su paz de porcelana. ¿Todo bien? Puse la cita médica sobre el sobre del poder, alineando fechas y horas como quien traza una cruz. Ahora sí, dije, porque ya tenemos el dato que faltaba. No añadí más. Supe, con la certeza de las piedras, que esa hoja era la llave, capacidad y momento. La sala se quedó pequeña. Afuera, la tarde se volvió aún más fría, y yo, con la cita en la mano, entendí que la batalla acababa de cambiar de lugar. El patio parecía el mismo de siempre, pero el aire tenía aristas. Había paella recalentada, copas medio llenas y el zumbido leve de las moscas. Esperé a que todos se sentaran. Cuando la conversación derivó a banalidades, saqué 2 folios de mi carpeta y los dejé en el centro de la mesa, como si fueran cartas boca arriba. A la izquierda, la cita del hospital. Viernes, 10:30, procedimiento ambulatorio con sedación ligera. A la derecha, el recordatorio de la notaría y del banco. Viernes, 10:15, gestor Luis. Y justo antes del mediodía, borrador de poder general en la notaría. Las fechas brillaron bajo el sol. Hoy no vengo a discutir, dije. Vengo a poner números y horas. Papá, el viernes a las 10:15 deberías estar en el banco con Luis. Y a las 10:30 en el hospital, anestesiado.
No se puede estar en 2 sitios a la vez. El tintineo de un cubierto contra el plato sonó como una campana. Alfonso parpadeó, cansado. Teresa tomó aire, cruzó las manos y sostuvo mi mirada sin pestañear. Beatriz fue la primera en reaccionar. Le encanta inaugurar los ruidos. No exageres, Lucía. Para eso existe el poder. Si hay representación, nada se detiene. Todo está pensado. El poder del que habláis está en borrador, contesté. Y la voluntad de papá no es una puerta que se abre y se cierra a conveniencia. Si va a estar sedado, nadie serio firmará nada relevante sin verificar capacidad, ni banco ni notario. Marina acarició el borde del vaso con el dedo, atenta, sin hablar. Dejó caer una frase en voz amable, como una gota. Solo quisimos adelantar trámites para que él descanse y no se agobie. Adelantar no es empujar, respondí. Miré a Alfonso, recordé su confesión de ayer, su deseo de poner orden, dejando casi todo lo líquido para Marina. No lo dije en voz alta. Bastó con que mis ojos buscaran los suyos. Él bajó la vista al papel del hospital, como quien examina su propia letra y no la reconoce. No hay ninguna trampa, intervino Teresa. El banco ya lo sabe. El gestor es de confianza. A nadie se le hace daño con esto. Ramiro carraspeó, incómodo, y habló sin medir. Yo vi a Teresa y a Marina el otro día en la caja rural. Con el tal Luis, entraron y salieron a toda pastilla. Supuse que era cosa hecha. Teresa lo atravesó con una sonrisa estática. Beatriz le lanzó una mirada de «cállate». Javier se movió en la silla, torciendo la boca. «Gracias, Ramiro», dije. Eso encaja con la cuenta puente y con la actualización de beneficiaria que el banco ya acusó por escrito. Si sumamos la cita médica, la prisa y el borrador de poder general, tenemos la secuencia completa. Puse un dedo sobre cada folio marcando un compás. 10:15, banco, 10:30, sedación. Después, notaría. El plan, Teresa, es simple. Poder plus cambio de beneficiaria, plus movimiento rápido de fondos. Y todo eso con papá bajo el cansancio y la medicación. Es elegante, también es una manipulación. La palabra se quedó en mitad del mantel. No grité, no hizo falta. El silencio hizo de espejo. Teresa sostuvo la pose 2 segundos más. Luego la mandíbula se le tensó 1 milímetro. «Mides a los demás por tu miedo», dijo. «Nadie roba a nadie. Es reorganizar lo que corresponde». «Corresponde» no es sinónimo de aprovechar la hora débil, repuse. Si el banco y la notaría trabajan bien, no ejecutarán nada sin verificar capacidad y voluntad, y yo me ocuparé de que se verifique. Beatriz alzó la barbilla. La familia no necesita auditoras internas, necesita tranquilidad. La tranquilidad viene después de la claridad, dije. Primero, papeles limpios. Miré a Marina, su gesto dulce se había vuelto hoja, no habló. Fue Alfonso quien rompió por fin la costra. Yo solo quería evitar peleas. Me hablaron de orden, de facilitar las cosas. No pensé en los tiempos, murmuró, tocando el borde de la cita del hospital. No pensé en esto. Le acerqué el vaso de agua. Teresa, con una serenidad trabajada, le colocó la mano en el hombro. «Todo puede ajustarse», dijo. «No dramatizad». «Ajustar no es pegar con cinta», contesté. «Es parar, revisar y decidir sin sombras». En ese instante, mi teléfono vibró sobre la mesa. Un correo entrante, notaría Gutiérrez. Lo abrí sin ceremonia, en voz alta. Atendiendo a la información aportada, proponemos revisión de capacidad y de procedimiento previo a cualquier firma. Podemos recibirles mañana a primera hora. Nadie se movió. Vibró de nuevo. Era el banco. Cumplimiento normativo. Cita de cumplimiento disponible mañana, 12:30. Revisaremos alertas de influencia indebida. Traigan documentación. Apagué la pantalla y dejé el móvil boca abajo. No añadí victoria ni amenaza. Me limité a juntar los 2 folios, la cita médica y el recordatorio del banco.
Los alineé en un pequeño montón y respiré. Mañana hablaremos con quienes no comen en esta mesa, dije, con los que sellan o detienen lo que otros llaman trámites. El sol se inclinaba, recortando las sombras en el suelo. Nadie brindó, nadie pidió postre. Sentí que el patio, por fin, nos expulsaba hacia donde debía resolverse esta historia. Un despacho con libros de lomo dorado y una mesa de cristal donde las horas valen lo que dicen los sellos. Y entendí, con una calma rara, que a veces la verdad llega vestida de agenda. Entré en la notaría con la carpeta sujeto entre el codo y el pecho, como si cargara un pequeño escudo. Las estanterías de madera oscura daban al despacho de Gutiérrez un aire de biblioteca antigua. El reloj de pared marcaba las 1:15 con un tic-tac que parecía más serio que el de cualquier casa. Ana ya me esperaba, apoyada en el quicio con su cuaderno negro. Me indicó la silla frente a la mesa de cristal. Coloqué, por orden, los documentos. Copia del correo del banco con el acknowledgement, foto del póster de citas con viernes 10:15, Luis R., impresión del borrador de Poder General, recordatorio de la notaría y la cita del hospital a las 10:30. Gutiérrez leyó sin prisa. Pasaba los dedos por los márgenes como quien comprueba que un mapa no se deshace. Levantó la vista. Señora Lucía, aquí hay, de entrada, un conflicto de tiempos, dijo, y, más importante, una duda razonable sobre la capacidad de su padre para actos de disposición bajo sedación. La prudencia notarial exige detener cualquier formalización si no podemos garantizar voluntad libre y consciente. Ana asentía, seca. Yo respiré como si el pecho tuviera bisagras. ¿Se puede suspender, pregunté, el uso de ese borrador de poder y cualquier firma ligada al cambio de beneficiaria hasta revisar todo? Se puede recomendar formalmente, respondió, y con estos papeles lo haré. Levantaremos una diligencia de suspensión de la cita y dejaremos constancia de la razón, coincidencia con un procedimiento médico con sedación. Además, prepararé un texto de revocación, limitación de poder, para el caso de que el borrador haya circulado más de lo que sabemos. Deberá firmarlo su padre cuando esté plenamente recuperado y en presencia de testigos. Quiero que conste por escrito, dijo Ana, la advertencia de dudas sobre influencia indebida y la necesidad de verificar voluntad con entrevista personal del notario. Gutiérrez escribió a mano un par de líneas en una minuta y tocó un timbre discreto. Una empleada entró. Él le dictó: registrar nota interna, suspensión cautelar por duda de capacidad e influencia. Citar a don Alfonso la semana que viene, sin acompañantes, para entrevista individual. La empleada asintió y salió. Me devolvió la mirada. La notaría no es un campo de batalla, señora Lucía, pero tampoco es un pasillo. Aquí se entra con luz. Hoy la ha traído usted. Guardé la frase como quien guarda una moneda antigua. Firmé la recepción de la copia de la diligencia. Ana se llevó un duplicado y me recomendó fotografiarlo también para mi archivo. Lo hice con fecha y hora al pie. Antes de irnos, Gutiérrez añadió: no habrá poder general sin entrevista y sin prueba de que su padre entiende el alcance. Si alguien intenta acelerar, aquí constará que no procede. Salimos a la calle con un frío limpio en la cara. Caminamos 3 esquinas hasta la sucursal, donde nos esperaba cumplimiento normativo. Nos recibieron en una sala blanca, mesa larga, una jarra de agua y vasos alineados. 2 personas, una responsable de cumplimiento y un técnico. Pidieron ver la documentación. Les entregué, por orden, lo mismo que al notario, más la diligencia recién firmada. Gracias, dijo la responsable. Con esto abrimos una revisión reforzada, Enhanced Review. A partir de ahora queda congelada de forma temporal cualquier cambio de beneficiario y cualquier transferencia relevante desde las cuentas vinculadas a su padre. Es una medida cautelar mientras evaluamos posible influencia indebida en la toma de decisiones. Quiero constancia escrita, dijo Ana. La tendrá en su correo hoy mismo, respondió la responsable.
Incluiremos un código de alerta y los criterios. Verificación presencial de voluntad del titular, llamada de validación con preguntas de control y, si procede, exigencia de firma mancomunada para movimientos extraordinarios hasta nueva orden. Además, pediremos al gestor Luis un informe sobre cualquier contacto previo con la familia. El técnico añadió sin florituras. Si aparece una cuenta puente, también queda bloqueada hasta cerrar la revisión. Sentí que por fin alguien movía las paredes hacia su sitio. No era una victoria, era un dique. Tomé nota de cada término como si fueran clavos. ¿Van a informar a Teresa o a Marina?, pregunté. Informamos al titular y registramos su oposición, respondió la responsable. Si terceras personas presionan, quede tranquila. El sistema registra accesos y órdenes. Y si detectamos un intento de ejecución a pesar de la alerta, escalamos a dirección de riesgos. Nos estrechamos la mano. En la puerta, Ana me habló bajo. Respira, ya no estás sola. De vuelta al café de la esquina, abrí el correo. 2 mensajes nuevos. Notaría Gutiérrez. Diligencia de suspensión adjunta. Cita a don Alfonso para entrevista personal el martes 9:00. Minuta de revocación de poder preparada. Guardé el PDF en 3 carpetas distintas y me lo reenvié con asunto neutro. Cumplimiento normativo. Se activa alerta influencia familiar 274. Estado hold. Alcance. Beneficiaria póliza. Transferencias 5,000. Apertura uso de cuenta puente. Próximos pasos. Verificación presencial del titular. Responsable MG. El correo cerraba con una línea que me pareció del tamaño de un puente. Hasta nuevo aviso, ningún cambio será efectivo. Apoyé la frente en el cristal durante un segundo. El mundo seguía. Coches, voces, el olor a pan. Pensé en mi padre y en el hueco que deja la culpa cuando envejece. En Teresa y su precisión cortante. En Marina y su sonrisa de manual. En mí, aprendiendo a hablar con papeles. El móvil vibró otra vez. Beatriz, un mensaje breve. Esta tarde hablamos claro. La pantalla me devolvió mi cara de agua. No contesté. Abrí la app de notas y escribí un último renglón para hoy. Notaría, suspensión plus revocación en marcha. Banco, hold plus. Alerta influencia. No discutir, documentar. 17:30, patio, respiración lenta. Guardé el teléfono. Pedí un vaso de agua. El vidrio estaba frío, exacto. ¿Cómo debía estarlo? Por fin, todo lo demás. Regresé a la casa de Javier con la carpeta aún caliente entre las manos. Había guardado dentro la diligencia de la notaría y el correo del banco con el gran sello invisible del hold. Caminé por la calle empedrada como quien lleva una antorcha que no debe apagarse. Cuando abrí la puerta, el olor a café requemado me recibió antes que las voces. En el salón, sobre el sofá de cuero, me esperaban Beatriz y Marina. Javier, de pie junto a la ventana, no se giró enseguida. «Ya era hora», dijo Beatriz, con los brazos cruzados. «¿Disfrutaste jugando a detective? Porque lo único que has conseguido es manchar el apellido de la familia. Has ido a notarios, bancos, abogados, como si fuéramos delincuentes». Me quité el abrigo y lo colgué despacio, como si necesitara cada segundo para enfriar la rabia. «Lo único que hice fue pedir claridad», respondí. «La familia no se ensucia por preguntas, sino por silencios interesados». Marina me miró con esa dulzura entrenada que tanto irrita. Se inclinó hacia adelante. «Lucía, todos saben que lo tuyo es pura envidia. Siempre temiste perder. Ahora que papá quiere compensarme, sacas excusas. ¿No será que lo que te molesta es que yo reciba lo que a ti no te basta?» Sonrió, ladeando la cabeza. A veces la avaricia se disfraza de justicia. Sentí que la palabra avaricia me arañaba el pecho. Apreté la carpeta contra las piernas. Lo que me molesta es que se aprovechen de un hombre cansado, medicado y confiado, dije con calma. No estoy aquí por dinero, sino por la voluntad libre de mi padre. Beatriz golpeó la mesa con la palma abierta. Hipocresía.
siempre hablando de moralidad, pero corriendo a congelar cuentas, a paralizar poderes. Eso es traición. Javier, hasta entonces mudo, giró al fin. Sus ojos iban de Beatriz a mí, como un péndulo. Durante un segundo creí que también me reprocharía, pero inspiró hondo. Basta. Su voz llenó la sala. Lucía tiene derecho a pedir transparencia. Si hay poderes, si hay cambios de beneficiarios, si hay cuentas nuevas, se deben revisar. Ella tiene derecho a detener todo hasta que quede claro. Beatriz abrió la boca, sorprendida, como si la palabra derecho fuera un insulto en esa casa. ¿Tú también?, le espetó a Javier, después de todo lo que Teresa ha hecho por ti. Precisamente por eso, contestó Javier. Estoy cansado de deber favores en silencio. No pienso seguir siendo cómplice. Lucía no está sola en esto. Marina se levantó, conteniendo la furia tras un gesto amable. Lo que conseguís es dividirnos, dijo. Papá necesita paz, no juicios. La paz se construye con luz, repliqué, no con maniobras en pasillos. Guardé la carpeta en mi bolso. Javier se acercó a mí, poniendo una mano breve sobre mi hombro, gesto pequeño pero firme. Sentí que, por primera vez en mucho tiempo, alguien en esa mesa no me veía como una intrusa. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier discurso. Beatriz apretaba los labios. Marina jugueteaba con el móvil, fingiendo indiferencia, pero su pulgar temblaba sobre la pantalla. Javier, en cambio, mantenía la frente erguida. En ese instante sonó mi teléfono. Vibró contra el bolso. Lo saqué. Un mensaje de Alfonso. Mañana, patio de casa, todos. Última reunión. Lo leí en voz alta. Nadie dijo nada. La palabra última se quedó flotando sobre la mesa como una sentencia. Guardé el móvil despacio. Miré a los tres y añadí. Pues mañana habrá respuestas. Ya no se puede esconder nada. El reloj del salón marcó las 6 en punto. El tic-tac parecía más alto que antes, y yo, con el respaldo inesperado de Javier, supe que entrábamos en el último acto. El patio estaba preparado como para una ceremonia discreta. Mesa limpia, carpetas, 2 jarras de agua y sillas alineadas a la sombra. La luz de la tarde caía a trazos sobre las baldosas. Ana llegó puntual, con su portafolios y ese gesto sobrio que ordena el aire. Alfonso ya estaba sentado, Teresa a su derecha, Beatriz con los brazos cruzados, Marina en el extremo, silenciosa. Javier y Ramiro ocuparon los huecos restantes. Yo me quedé de pie un segundo, respiré y abrí mi carpeta. Traigo los documentos en el orden en que ocurrieron las cosas, dije. El correo del banco con el acknowledgement del intento de cambio de beneficiaria, la foto del póster de la cita con el gestor, el borrador de poder, la cita del hospital con sedación a la misma hora, la diligencia de suspensión de la notaría y el correo de cumplimiento normativo con el hold activado. Fui colocando cada prueba frente a mi padre, sin prisa y sin subrayados. Ana acompañó con una explicación breve, pausada. Don Alfonso, hay 2 asuntos hoy. 1. Revocar o limitar cualquier poder que no haya sido otorgado en condiciones de plena capacidad y voluntad. 2. Anular la instrucción de cambiar beneficiaria de la póliza y mantener las cuentas bajo supervisión hasta nuevo aviso. Es lo más prudente y lo más justo para todos. Teresa quiso intervenir, pero Ana alzó un dedo y pidió terminar la exposición. La abogada añadió. La ley no castiga querer ayudar a un hijo, pero exige claridad. Y aquí la claridad requiere retroceder un paso, cerrar grietas y firmar con luz. Alfonso miró la hoja de la notaría, después la cita médica, como si cruzara un puente trazado con papel. Tardó en hablar. Cuando lo hizo, su voz salió más vieja y más limpia. Quise reparar el pasado con prisa, dijo. No vi el costo de esa prisa. No quiero que nada importante dependa de un día de hospital ni de una confusión. Ana deslizó hacia él la minuta preparada por Gutiérrez, revocación y limitación de poder.
explicó las dos frases clave. Cualquier apoderamiento anterior quedaba sin efecto. Cualquier poder futuro requeriría entrevista personal notarial y testigos. Luego puso otra hoja. Solicitud de cancelación de cambio de beneficiaria y mantenimiento del hold hasta completar una revisión en frío, con Alfonso ya recuperado y sin ninguna presión. Si está de acuerdo, firmamos aquí y aquí, indicó. Después, yo misma enviaré las copias a notaría y banco. Se hizo un silencio que no era hostil, solo espeso. Alfonso tomó el bolígrafo. Sus manos temblaron lo justo. Firmó la primera hoja, luego la segunda. Cuando terminó, soltó el bolígrafo como quien deja un peso en la mesa. Marina apretó los labios. Beatriz dejó caer una risa breve, sin alegría. ¿Y la compensación?, preguntó. ¿Otra vez todo para repartir por ley y aquí no pasó nada? Respiré. No había ironías que responder. Ana fue más rápida. La legítima de los hijos queda asegurada. No es todo para nadie. Es la base legal para todos. Cualquier mejora o ayuda se decide después, sin atajos, con la cabeza fría. Alfonso me miró entonces, buscando algo que yo no supe si era perdón o permiso. Quiero que conste por escrito, dijo. Mantengo la legítima para mis hijos a partes iguales, y pido al banco que no mueva ni un euro extraordinario sin mi firma presencial. Nada más hoy. Ana asentó y anotó la instrucción en la minuta. Yo abrí otra carpeta más fina. Padre, hay una propuesta que no toca casas ni cuentas hoy, dije. Se puede hacer con una parte de los rendimientos anuales, cuando llegue el momento. Un pequeño fondo de becas con el nombre de mamá. Para libros o tazas de algún chico del barrio, sin patrimonio fijo, sin atar a nadie. Solo un gesto limpio, sostenible, que honre lo que fuimos. Alfonso cerró los ojos un instante. Teresa apretó la mandíbula. No discutió. Marina miró el suelo. Ramiro susurró, «Eso sí me gusta». Javier, con un hilo de voz, añadió, «Eso recuerda a mamá». «Que conste en la nota», dijo Alfonso, «que lo estudiaremos con el banco cuando acabe la revisión. No hoy, pero que quede la intención». Ana lo escribió tal cual. Intención de crear fondo de becas con rendimientos, a evaluar más adelante sin afectar la estructura actual. Después recogió los papeles firmados, los fotografió para el registro y me pasó las copias. Yo no sentí triunfo. Sentí alinearse las cosas en el sitio correcto. Ese lugar sencillo que rara vez coincide con el cómodo. Beatriz rompió el silencio con un chasquido. «Habéis ganado el gesto», dijo. «Veremos la factura». No respondí. Marina, más baja que nunca, se limitó a decir, «Si es lo que él quiere». Teresa rehizo su sonrisa de porcelana y guardó las manos en el regazo. Ana se levantó, guardó la documentación y aseguró, «Hoy no se ha perdido nada. Se ha recuperado el derecho a decidir bien. Eso es todo». La luz del patio ya era dorada. Acompañé a Ana hasta la puerta. El aire de la calle olía a pan y a la promesa de una tarde que se acaba. Volví sobre mis pasos para despedirme. Abracé a mi padre con cuidado, como si fuese frágil y al mismo tiempo necesario. No dije nada, no hacía falta. Salí del patio cuando el sol se rompía en las hojas del naranjo. Caminé lenta, con los papeles contra el pecho. Sentí una ligereza que no era euforia, era descanso. También supe que algo se había dibujado para siempre entre nosotros. Una línea nueva, nítida, que separa el cariño de la conveniencia. No es una pared, es una frontera. Se respeta o se vuelve a empezar. Doblé la esquina y por primera vez en semanas escuché el silencio sin miedo. Cerré el expediente. El clic del sujetapapeles sonó como un punto final a un largo camino. Descubrí que, al poner límites y apoyarme en la ley, una hija también puede mantenerse erguida frente a toda la familia. Comprendí que la piedad sin respeto propio solo lleva a perder el derecho a vivir. Amar a los padres debe ir acompañado de dignidad. En el patio, el olor del arroz recién hecho se elevaba.
cálido como un recordatorio. La justicia puede llegar tarde, pero cuando llega alivia hasta las heridas más profundas. Si esta historia te ha tocado, dale like, comparte, suscríbete y deja tu comentario. Escribe 1 si estás de acuerdo. Escribe 2 si crees que aún hay algo que mejorar.